Tres ideas. Vamos a comenzar por algo fácil y sencillo. Un cartón de 30 por 30 centímetros. Lo marcamos por el centro, pasamos el cúter 3 veces con la ayuda de la regla y doblamos. No hace falta que lo cortemos del todo. Vamos a hacer lo mismo con otro cartón. Cuando tenemos dos, los vamos a unir. Para unirlos vamos a utilizar silicona caliente. De una forma súper extra sencilla, vamos a hacer un jarrón precioso. Recortamos un cartón para la parte de abajo porque tenemos que ponerle una base. También lo vamos a pegar con silicona caliente. Y ahora nos tenemos que esforzar, pero nos tenemos que esforzar en hacerlo muy mal. Cuanto peor lo hagamos, más bonito nos va a quedar. Vamos a hacer un montón de pegotes con la pistola de silicona. Descargamos la silicona y vamos moviendo la pistola para que nos quede mal. Nos tiene que quedar mal, pero eso sí, de forma ordenada. Vamos a hacer líneas por toda la superficie paralelas. Primero vamos a hacer que las líneas estén separadas para que la silicona caliente, cuando se esparce por el calor, no se junte con la línea de al lado, y cuando ya hemos cubierto casi toda la superficie vamos a ir rellenando esos huecos poniendo más silicona caliente, pero sobre todo esforcémonos en que no nos quede bien. La junta entre las dos caras, cada vez que hagamos una cara, la de al lado la hacemos a continuación, y cuando ya hemos acabado esas juntas vamos a ponerle silicona caliente para que quede unido y nos ayude un poco a reforzar la estructura del jarrón y así no se abra. Y ahora lo vamos a pintar. Lo podemos pintar en blanco, en rojo, en amarillo, en rosa, en azul, en lila, en violeta, en verde, dorado, plata. El color que más nos guste. Yo lo voy a pintar en blanco y lo voy a combinar con flores que he comprado en color rosa con unos matices en verde súper bonitos. Son flores artificiales, por supuesto. Las flores naturales están imposibles de caras, así que en la parte de dentro del jarrón le he puesto un montón de espuma de floristería para clavar las flores y que no se muevan. Corto el exceso de la parte de abajo, separo las flores y relleno el jarrón. Y fijaros qué preciosidad, y además hecho en un momento. He decidido hacer un poco de porcelana Yobi. Los que ya conocéis el canal ya os lo sabéis de memoria. Los que sois nuevos, os digo que son 110 gramos de cola de carpintero. Yo utilizo de la marca Wright. Por cierto, la marca Wright debería de darme una comisión de ventas porque le hago un montón de publicidad, pero que sepáis que a mí no me paga nadie. Lo hago así porque es la mejor forma para que quede bien la porcelana. Le pongo 110 gramos de harina de arroz, que la compro en Mercadona, que por cierto tampoco me paga, y 5 gramos de jabón o gel de ducha. Lo pongo todo dentro de una bolsa y lo mezclo. Y después, cuando ya está mezclado y voy a utilizar la porcelana, ese trozo que utilizo, le pongo un poquito de crema Nivea. Y así la porcelana queda súper elástica y muy bien hidratada para poder trabajar con ella. Con esta porcelana voy a hacer un cisne muy fácil. Utilizo un trozo de porcelana bastante grande. En uno de los extremos le saco lo que va a ser el cuello del cisne. Intento que quede bastante redondito, lo mejor que podamos. Vamos a ir con los dedos dándole forma y en la parte superior le damos la forma de la cabeza. Primero marcamos dónde va a estar el cuello y después en la punta, en el extremo de ese trozo que he sacado, le voy a sacar el pico del cisne. Le damos esa forma característica del cuello de los cisnes poniendo ese trozo alargado hacia atrás para que quede sobre el cuerpo. Con la ayuda de algún elemento que sea plano, yo por ejemplo voy a utilizar la regla, aplano la parte de abajo que es lo que va a estar sobre la mesa. Y en lo que es el cuerpo tenemos un montón de porcelana. Para ayudar a que se seque antes y también para ahorrar en material, lo que
quiero hacer es vaciarle un poco el cuerpo. Antes le saco la colita en la parte de atrás y ahora con la ayuda de la tijera por la parte de abajo voy a vaciarlo para que no tenga tanta porcelana. Así se va a secar muchísimo antes. Voy a ayudarle un poquito por si acaso hay algún accidente y se me vuelca. Quiero que la forma del cuello quede perfecta, así que le pongo un palito por la parte de abajo y lo sujeto como estáis viendo. Lo dejo secar toda la noche y cuando me levanto por la mañana ya está perfecto para continuar trabajando con él. Y ahora os voy a dar un trucazo que nunca os había dicho. A veces nos pasa que nos queda alguna grieta, ¿verdad? Que se queda abierta en alguna zona, por ejemplo aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues fijaros qué trucazo más interesante. He hecho también, por cierto, las alas del cisne, algunas flores, que ahora os voy a enseñar cómo se hace, pero antes, trucazo a la vista. Atención, vamos a utilizar un trocito de porcelana y ese trocito de porcelana lo vamos a saturar con cola blanca. ¿Qué quiero decir con saturar? Pues que tenga un montón de cola. Antes hemos tenido que hacer la porcelana, ahora le pongo más o menos la misma cantidad de cola que el trozo de porcelana en volumen y lo mezclo muy bien. Así voy a poder hacer una pasta que va a ser una pasta de relleno, pero hecha con la propia porcelana. Cuando notamos que ya está hecha una pasta muy blandita, que ya no tiene consistencia, vamos a utilizar alguna herramienta, por ejemplo una pequeña espátula, para rellenar esas grietas pequeñitas que nos han quedado. Eso sí, la porcelana sobre la que estamos poniendo la pasta tiene que estar ya completamente seca. Hacemos que se rellene completamente la grieta y como es un poco complicado de manejar, para dejarlo totalmente plano, ¿qué vamos a utilizar? Pues la crema hidratante. Nos vamos a untar el dedo de crema hidratante, lo vamos a pasar por la superficie hasta dejarlo totalmente liso y cuando se seque os aseguro que la grieta no se ve y nos queda perfecto. ¿Qué os ha parecido el truco? ¿A que está genial? He cubierto esas pequeñas grietas porque a veces al trabajar piezas tan grandes nos puede suceder que tardamos mucho en hacerlo y nos salen esas aberturas o no hemos trabajado bien la porcelana, que se suele ser. Y comienzo con las alas y con las flores. Un trocito de porcelana sobre la mesa. Coloco sobre la porcelana un poco de film transparente y con la ayuda del rodillo la dejo bien planita. El film transparente nos va a ayudar mucho a controlar las marcas sobre la porcelana, que queden perfectas y que no nos quede ninguna abertura. Con una herramienta yo os recomiendo que sea de plástico y que no tenga una punta demasiado exagerada, vamos a hacer esta forma que estáis viendo. Quitamos el film que tenemos sobre la porcelana y ahora con la ayuda de la tijera recortamos esa forma que hemos marcado. Tenemos que comprobar que la medida del ala que hemos dibujado corresponda con el cuerpo del cisne. Utilizamos la tijera y recortamos. Los trozos de porcelana que nos van quedando sobre la mesa los vamos a juntar, a unir y introducirlos dentro de una bolsa de plástico bien cerrada para que no se estropee. Esas marcas que hemos hecho en la porcelana, primero tiramos de ellas hacia afuera y después vamos a marcarlas hacia adentro, continuando la línea que hemos hecho. Es súper sencillo. Cuando ya hemos hecho todas las líneas hasta el final del trozo de porcelana, vamos a darle un poquito de forma a las puntas utilizando los dedos.
Este trozo de porcelana no tiene que quedar plano, tenemos que darle un poquito de forma. Vamos a hacer como unas ondas, un trocito para adentro, uno para afuera, hacia adelante, hacia detrás, y lo vamos a dejar secar en esta posición. Yo ya tengo hechas todas las piezas y las tengo totalmente secas. Voy a empezar a pegarlas sobre el cisne. He hecho, como veis, piezas más grandes y algunas sueltas de 2, de 3 piezas, incluso algunas más chiquititas, porque con esto voy a hacer la composición de las alas del cisne. Quiero enseñaros primero cómo hacer las rosas, que son súper sencillas. Aplanamos un trozo de porcelana presionando muchísimo con los dedos, sobre todo en la parte superior, que nos quede muy fina, y enrollamos la porcelana sobre sí misma. Abajo presiono y hago esta forma. Voy a hacer lo mismo un pétalo tras otro y voy montando la rosa. Cuando vamos presionando por la parte de abajo, nos va quedando abajo cada vez más porcelana, así que esa porcelana la quitamos y la utilizamos para hacer el siguiente pétalo. Voy a hacer unos 3, 4, 5 pétalos, depende del tamaño de la flor que quiera hacer, de esta misma manera, intercalándolos, pero cuando queremos hacer una rosa como esa que hay a la izquierda, vamos a empezar a hacer pellizcos en la porcelana y vamos a poner tantos pétalos como queramos para hacer la rosa tan grande como nos guste. En algunos trozos hago un pellizco y en algunos hago 2. Recorto por la parte de abajo y ya está la rosa hecha. He hecho poquitas, unas un poco más grandes, unas un poco más pequeñas, y también he hecho una corona que le voy a poner al cisne en la parte de arriba de la cabeza, claro, donde si no va a llevar la corona. Utilizo un trozo de porcelana no demasiado grande, lo hago como un círculo, no, como más bien un cilindro. Perforo el cilindro con la parte de atrás de un pincel. La parte que corresponde a la derecha de vuestra imagen, o sea, la parte de abajo, queda estrechita, pero la parte de arriba la voy a ensanchar y afinar a la vez, haciendo que gire el pincel dentro de la porcelana. Así conseguimos hacer una forma un poco más ancha de arriba que de abajo. Recorto la parte superior para que quede totalmente lisa, y ahora utilizo unas tijeras para hacer los típicos picos que llevan las coronas. Desde la parte interna afino un poquito más esos picos y lo perfecciono con la ayuda de los dedos y ya tengo hecha la corona. Otro truquito que os quiero comentar de la porcelana es que cuando está totalmente seca podemos utilizar una lija para afinar algunas partes. Es una cosa que creo que nunca os he comentado en ningún tutorial, pero que es un truco también bastante importante para trabajar la porcelana. Y ahora voy a hacer una base donde voy a colocar el cisne. Aplano un trocito de porcelana, me ayudo como antes con el film transparente, con el rodillo, lo corto con un cúter, la forma que me gusta, y después todo el contorno lo voy a decorar, o más bien le voy a dar forma, haciendo ondas, una hacia arriba, una hacia abajo, para que quede bien gracioso y bien bonito. Este cisne lo podemos utilizar, por ejemplo, para dejar los anillos, los pendientes, las pulseras por la noche, sencillamente como un objeto decorativo, o también podemos utilizarlo para poner una vela, para lo que más nos guste. Ya tengo todas las piezas secas y voy a empezar a pegarlas. Cuando las piezas están secas, por cierto, fijaros, las grietas han desaparecido con el trucazo que os he enseñado. Importante, cuando las piezas están totalmente secas, vamos a utilizar cola block de acetato de vinilo
porque en este caso la cola blanca es algo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo. La cola blanca, cuando la porcelana está seca del todo, no se acaba de pegar del todo bien, así que es mucho mejor utilizar cola block. Nos va a quedar súper bien pegado y no se va a despegar. Pego primero las dos alas más grandes, una por cada lado. Eso sí, la cola block necesita unos 10 minutos para secarse, así que vamos a tener paciencia y ir sujetando las piezas con los dedos para que se queden colocadas en su lugar. Después de colocar las piezas más grandes, voy colocando las más pequeñas como estáis viendo. Le he puesto la colita, estas de 2 o de 3 picos las pongo por detrás de las más grandes y ya voy rellenando con el resto. Queda así de bonito. Ahora lo voy a colocar sobre la base y le voy a decorar un poquito la parte de abajo con las flores. Cuando ya está seco, queda así de precioso, súper bonito. Para pintarlo os recomiendo que utilicéis pintura en spray, porque tiene tantos huequitos y tantos recovecos que con la pintura en spray vamos a llegar a todos los lugares sin ningún problema. Y la corona le voy a dar un toque de lujo, como no podía ser de otra forma, poniéndole pintura en color dorado. Queda muy bonito y la verdad es que no es nada difícil de hacer. Queda precioso, elegante y puede decorar un montón de rincones de nuestra casa. Y ya puesta, digo, pues voy a hacer una cosa más, que es una casita de madera muy sencilla. He cogido un trocito de madera de contrachapado de pino y he marcado 25 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. En la mitad, marcado 7,5, bajo 5 por cada lado y de esta forma hago los picos de la casa. Recorto todo esto con la sierra de calar. Voy a hacer también los laterales, una trasera exactamente igual y también los dos trocitos del tejado. Hoy hace un día muy lluvioso. Iris, como ya sabéis, siempre está conmigo. Me he ido a la parte del garaje a cortar las maderas y ella está ahí observando cómo cae la lluvia. La verdad es que es un día perfecto para hacer manualidades. Utilizo esta maquinita que tengo, que me compré hace ya unos cuantos años y que me saca de un montón de apuros a la hora de cortar madera, de cortar cartón. Va muy bien, para estos trabajos me va estupendamente. Cuando he cortado todas las piezas, una de ellas, la parte delantera de la casita, quiero que tenga un agujerito, porque quiero que imite realmente lo que es la casita de unos pajaritos. Y para ello utilizo esta pieza que se pone en el taladro y que perfora la madera de una forma súper sencilla. La he utilizado en algunos trabajos, pero que al final nunca lo he grabado en un tutorial. Os haré un día un candelabro precioso utilizando esta herramienta. El orificio queda perfecto. Y ahora voy a decorar la madera. Podemos decorarlo como más nos guste. Yo he decidido hacerlo todo en blanco con algún tono en rosa para que combine con el jarrón que he hecho al principio. Le voy a poner un stencil con unas letras. Voy a pintarle unas florecitas, aunque si no se nos da bien el pintar, siempre podemos utilizar
decoupage. Podemos utilizar alguna servilleta, algún papel que nos guste para decorarlo. Voy a combinarle blancos, rosas y verdes. La pintura que voy a hacer es muy sencilla. Estoy utilizando un pincel redondo de punta fina. Lo que hago es llenar el pincel con los 3 colores, mezclo el verde oscuro, el verde mediano y el blanco y voy haciendo hojitas, como veis, son una pincelada, son súper fáciles. Voy a pintarle unas rosas muy sencillas utilizando un rosa bebé y un color cereza, un pincel plano y agua. Quiero que las flores sean como no demasiado presentes, que sean difusas, lejanas y que no esté la pincelada tampoco demasiado clara. O sea que son unas rosas que podéis practicar sin ningún miedo, aunque como os he dicho, que no os atrevéis, no pasa nada. Cogemos una servilleta o cualquier flor que nos guste, recortamos y la pegamos. La cosa es que quiero que las flores pues no se vean demasiado, no estén demasiado presentes. Así que primero las pinto, pero luego como que las voy a borrar. Ya veréis cómo. Utilizo un pincel plano, en uno de los lados pongo el rosa bebé, en el otro lado pongo el color cereza y utilizo bastante agua en la mezcla. Hago estas pinceladas típicas de la pintura one stroke, de una pincelada, que son muy fáciles de hacer. Ya sé que a muchas de vosotras puede que me digáis, no, es que a mí no se me da bien la pintura. No hay problema, se hace con decoupage. Cuando ya he pintado todo, lo que hago es utilizar una brocha grande a la cual le he puesto bastante cantidad de agua y le paso blanco sobre la superficie. Así queda ese efecto como que no se ven demasiado. Voy a utilizar pintura acrílica en un marrón que es un poco como rosado, es un rosado muy oscuro, y una toallita húmeda de bebé, y con eso lo que voy a hacer es envejecer un poquito los contornos de la madera y también en la parte central le hago unas cuantas manchas, unas cuantas marcas que voy a ir borrando suavemente con la toallita húmeda. ¿Veis que ahora se ve mucho? No me gusta, así que utilizo la toallita húmeda y las difumino, las mancho para que parezca un poco una casa un poco vieja. Y ahora con un poquito de agua lo que hago es ponerle verde en el pincel, un poquito de agua no, bastante cantidad de agua, y le hago una salpicadura en toda la superficie, primero con verde y luego con blanco. El tejadito, como veis, lo he pintado en verde y los laterales los he pintado igual que la parte frontal. Cuando ya lo tengo así, lo único que queda es pegar las piezas. Podemos utilizar cola blanca, podemos utilizar cola block, lo que mejor nos venga. Coloco la pieza, la sujeto a derecha e izquierda para que no se caiga y la parte superior la pego y después pego el tejado. O sea, es súper sencillo. Estas 3 piezas de hoy que hemos hecho en el tutorial podemos utilizarlas para colocarlas juntas en algún rincón de casa o por separado, hacer solo una o 2 o 3 a gusto del consumidor. En fin, hemos llegado al final del tutorial. Seguro que os ha gustado un montón, ¿a que sí? Pues recordad dejarme vuestro like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.